Mil bendiciones, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia para todos nuestros seguidores. Hoy vamos a tratar un cortadito que tiene como título Viviendo en tiempos peligrosos. Y vamos a leer la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y leemos como sigue. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo llama a Timoteo a evitar a algunos hombres, los hombres de los últimos días. Cualquiera que esté mirando el contexto de los días en que vivimos, se da cuenta por las características que el apóstol Pablo señala, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que estamos viviendo en tiempos peligrosos donde aflora el perfil de estos hombres. El apóstol Pablo señala en primer lugar que serían hombres amadores de sí mismos, hombres que se aman a sí mismos, no reconocen a Dios, son aborrecedores de lo bueno. Y estos hombres se convierten en traidores, intemperantes, crueles, implacables. ¿Por qué? Porque un hombre que se ama a sí mismo detona en tales características que son completamente punitivas, son completamente señaladas y sentenciadas por la ley, ya sea la ley celestial o la ley terrenal. Es precisamente porque el hombre que se ama a sí mismo es un hombre que no valora a Dios, no reconoce a Dios ni lo tiene en cuenta. Es un hombre que no ama a Dios, y amar a Dios es respetar y apreciar el valor que Él tiene. Dice la palabra que aún reconociéndole como a Dios por todas las evidencias de Dios plasmadas en la creación, Él no le da gracias ni le reconoce como Dios. Es un hombre vanaglorioso, es un hombre altivo que se alza al mismo nivel de Dios. Esto es peligroso. Una vez que usted vea a un hombre que no reconoce a Dios, un hombre ególatra, un hombre que se ama a sí mismo, cayendo en el vacío del egoísmo, el apóstol Pablo dice, evita a tales hombres. Y no es el apóstol Pablo, es la voz del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y está diciendo a Timoteo, y en una manera lo está diciendo a todos nosotros, eviten a este tipo de hombres. Hombres que van a estar en la esfera política, hombres que van a estar en las diferentes áreas de la sociedad, asumiendo perfiles y asumiendo al mismo tiempo roles y papeles que han de desempeñar. ¿Se imagina usted en el gobierno? ¿Se imagina usted en las escuelas? ¿Se imagina usted en todas las áreas de las relaciones personales e interpersonales, en el matrimonio, en la familia, en las relaciones de amistad, en las relaciones de negocio? ¿Se imagina este tipo de hombre? Dice la palabra de Dios que serán crueles, intemperantes, sin afecto natural, implacables. Nótese esa expresión, implacable. ¿Cómo puede un hombre llegar a tal bajeza en el marco de sus relaciones? ¿Cómo puede un hombre denigrarse en tal forma? Nótese lo que el Señor dice. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora bien, amadores de sí mismos no implica la valoración normal o equilibrada que tenemos de nosotros mismos. Pues la Escritura nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Está hablando de la valoración extrema. Está hablando de cuando el hombre se centraliza en la creación, haciendo que la vida gire alrededor de él. Esta es la esencia del pecado. Es privar a Dios de su derecho de ser el centro del universo y el centro de nuestras vidas. Cuando el hombre opera así, su vida circula en una expresión patológica, en una expresión enfermiza. Cuando el hombre no ama a Dios, no se ama a sí mismo, y cuando el hombre no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás. Otra vez repito la ecuación. Cuando el hombre deja de amar a Dios,
centralizándose a sí mismo, su conciencia le acusa y se aborrece. Nadie es feliz en el pecado. Por eso el hombre en el pecado se autoaborrece y al aborrecerse, aborrece a los demás. Es interesante lo que el apóstol Pablo nos dice y cómo el Espíritu Santo nos previene. La palabra es clara: evita a tales hombres. Mis amados, en el marco de nuestras relaciones personales o interpersonales, en los diferentes roles y papeles de la sociedad, en el matrimonio, en el negocio, en nuestras relaciones de amistades, seamos selectivos. La palabra dice: no unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Por qué? Porque de seguro son tiempos peligrosos los que vivimos con un hombre con un perfil que aborrece a Dios, se autoaborrece, y todo el que se autoaborrece no puede amar a los demás. Amados, vivimos tiempos peligrosos. Seamos selectivos en nuestras relaciones y amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga. Padre.